Capítulo 54. Fin de año, parte 3, Aula de Defensa contra las Artes Oscuras 27 de marzo de 1994, 15:45. Cuando era estudiante, recordaba pasar los domingos con sus amigos. Deambulando por el castillo antes de instalarse en la sala común de Gryffindor para la larga rutina que les esperaba después de 2 días de holgazanería y posponer toda su tarea del fin de semana. Y ahora que estaba del otro lado, era un consuelo saber que algunas cosas no cambian. Si bien no hay mucho que hacer en Hogwarts, se las arregló para ocuparse de otra cosa que no fuera el trabajo. Ya sea recordando mientras caminaba por el castillo, visitando Hogsmeade cada vez que tenía largos períodos de tiempo libre o teniendo sus lecciones con Neville, se aseguraba de hacer cualquier cosa menos calificar las tareas. Siempre estaba la opción fácil, nadie sabría que acababa de hojear la mayoría de los trabajos y había dado notas rápidas. Desafortunadamente para él, su moral no se lo permitiría. Y lo que es peor, si lo atrapan, podría significar el final de lo que parece ser una carrera muy corta como maestro de Hogwarts. Por supuesto, él sabía de la temida maldición del maestro de defensa contra las artes oscuras, había sido testigo durante sus años en el castillo. Pero su breve mandato no tuvo nada que ver con alguna maldición mística. Todo fue a través de las maquinaciones de un niño. Harry Potter, ¿cómo pudo haber sentido alguna vez respeto por el chico? No podía saberlo. Era vengativo y rencoroso, indiferente mientras lo chantajeaba con la posibilidad de la muerte, todo por un estúpido papel y una habitación. Incluso después de disculparse, después de pasar una semana suplicando y suplicando, al chico no le importaron sus palabras. Todo lo contrario, porque el chico experimentó una retorcida sensación de alegría al verlo de rodillas, implorando entrar en razón. Pero eso solo había sido el comienzo. Había procedido a avergonzarlo completamente con sus compañeros e incluso con el mismo Dumbledore. Ocultando el mapa en algún lugar que nunca podría descifrar justo antes de que lloviera el cielo y el infierno en su baúl y cajones. Lo peor de todo fue cómo, en cuestión de días, de alguna manera logró hacer imposible para él o cualquier otra persona que intentara acceder a la sala de los menesteres. Entonces, en el momento en que comenzó a brotar sobre habitaciones mágicas dentro del castillo, las que se abrían con un pensamiento y nadie más que él sabía, y luego dicha habitación no se abría para él, se convirtió en el hazmerreír del personal. Severus se había regocijado tanto, e incluso Filch se unió a la diversión, alegando que había encontrado la habitación secreta en una broma elaborada para hacerlo parecer un idiota más grande con los otros profesores. Potter también lo estaba disfrutando. Debería haberlo sabido, el chico era un Slytherin, astuto y engañoso, para abordar el problema de frente había sido una idiotez. Pero ya era demasiado tarde, le había gritado lobo a Potter tantas veces que se las había arreglado para aislarse por completo de sus compañeros. Si no hubiera sido por Neville Longbottom que lo buscaba en busca de ayuda con los dementores, temía haber tenido un año solitario por delante. La desaparición de Albus del castillo no podría haber ocurrido en peor momento. Con los dementores tan lejos de Azkaban y durante tanto tiempo, el control que el ministerio tenía sobre ellos había comenzado a debilitarse lo suficiente como para que comenzaran a atacar a los estudiantes. Hubo un par de otros casos con estudiantes donde los dementores los atacaron una vez, pero Neville no había tenido tanta suerte. Con ataques constantes semanalmente, estaba claro que los dementores tenían una fascinación por el chico. Y así, aún conociendo la agotadora y ardua tarea que sería enseñar el Patronus a un niño de 13 años. No podía darle la espalda.
Y ahora estaba agradecido de no haberlo hecho, porque Neville resultó ser justo lo que necesitaba. Ligeramente malhumorado y obstinado, Neville, en el fondo, era una persona agradable y dulce. Uno que busca lo bueno en las personas, uno dispuesto a ayudar a cualquiera incluso después de que le hayan dado la espalda. 2 meses había estado entrenando al joven, y se había encariñado mucho con él en tan poco tiempo. Tanto que no podía explicar el creciente orgullo que sentía cada vez que el chico lograba traspasar los límites y hacer algo que la mayoría de los magos no podían hacer. Lo que comenzó como puras sesiones de tutoría rápidamente se convirtió en solo poder sentarse, tomar el té y hablar. Y después del giro amargo que tuvo su relación con Harry, fue un cambio bienvenido. Desafortunadamente, debería haber sabido mejor que no duraría. La puerta se abrió de golpe y él entró. Tenía ojos desorbitados, su rostro parecía casi hundido y sus manos temblaban erráticamente. «Necesito tu ayuda», exigió, su tono duro y autoritario. «Las horas de enseñanza no son hasta mañana por la mañana, señor Potter», dijo Remus con frialdad. «Te sugiero que regreses a tu dormitorio hasta entonces. No se trata de clases. Solo necesito tu ayuda. Por favor». «¿Mi ayuda?». Colocando su pluma sobre el escritorio, se puso de pie y miró a Potter. «Me chantajeaste, te aprovechaste de mí, me hiciste quedar como un tonto con todas las personas con las que trabajé, durante meses, y tienes el descaro de venir aquí, espontáneamente, y pedir mi ayuda. Mira. Lo siento. Lo siento, ¿es eso lo que quieres escuchar? Solo, por favor, ayúdame. No lo sientes. Ni siquiera cerca. Solo estás desesperado. Son los dementores. Necesito que se detengan. Necesito detenerlos. Los dementores, también te están afectando a ti. ¿Sí? Él gritó. Lo son. Cada maldito día. Bien. Dijo con frialdad. Bien. No puedes decir eso. Sí. ¿Pensaste que, después de lo que hiciste, podrías venir aquí y arreglar las cosas? Amenazaste mi vida, te reíste al detallar cómo me venderías a los aurores y te burlaste de mí por mi enfermedad. En lo que a mí respecta, tu infierno es obra tuya. Por favor. Potter gritó, un sollozo desgarrando su garganta mientras lo hacía. Los veo todas las noches. No puedo dejar de verlos. Solo quiero que se detenga. A ellos. Mis padres. Veo como esos monstruos los destrozan. Los torturan por días. Puedo escuchar sus gritos mientras los torturan, todas las cosas, todo lo que les hacen. No puedo soportarlo más. Solo quiero que se detenga. Por favor, ayúdame a detenerlo. Remus hizo una pausa, su frío exterior sacudido por la súbita admisión. Las imágenes inundaron su mente, imágenes y sonidos de 2 de sus amigos más cercanos siendo torturados y asesinados por otro de sus amigos más cercanos. Ver eso, recordar eso, en lo profundo de su subconsciente. No podía imaginar cómo se sentiría, qué haría para detenerlo. Y por un segundo, por un pequeño pero lento segundo, consideró ayudarlo. Pero una vez que lo hiciera, todo volvería a ser como antes. Una vez que lo ayudara, Potter volvería a odiarlo. Lo traicionaría, como lo hizo la última vez. Porque así era él, en el fondo de su ser, no era una buena persona. Es por eso que nunca funcionaría. No. Por favor. No puedo. Alguien como tú, alguien tan insensible y carente de empatía, es imposible que aprendas el hechizo necesario. ¿Puedo? No, no puedes. El encantamiento Patronus es impulsado por la esencia de una persona, por su propia alma. La tuya está sucia y contaminada,
llena de nada más que odio y tristeza. Para cualquier persona normal, dominar el encantamiento Patronus es casi imposible. Imposible. Para ti, es más probable que todos los demás en este castillo lo aprendan antes que tú. Por favor, solo dame una oportunidad. No lo haré. Remus dijo con firmeza. No solo porque sería inútil, sino porque no puedo confiar en ti. Pídele ayuda a cualquier otro maestro porque no te ayudaré. Lo último que haré es traerte de vuelta a mi vida. No después. ¿Qué me hiciste? Lugar de Grimauld 10:30 p.m. La casa estaba en silencio. Era un silencio constante, uno que era insoportable y, sin embargo, solo se interrumpía cada vez que alguien decidía hacerle una visita o Regulus aparecía para conversar, algo que sucedía cada vez más a medida que pasaban los días. Una protección en la puerta, muy probablemente, una colocada allí, para que no pudiera escuchar nada de lo que sucedía arriba. Fuera lo que fuera, lo estaba consumiendo. Desde que podía recordar, había mantenido su mente ocupada, ya fuera a través de sus duelos en la sala de los menesteres o los ensayos que comenzó a hacer para otros. Nunca dejó que su mente divagara, nunca se permitió disfrutar del silencio por temor a que los pensamientos intrusivos comenzaran a colarse. Pero cuando estás encerrado en una celda dentro de una habitación que ha sido hechizada para permanecer en silencio la mayor parte del tiempo, realmente no tienes otra opción. Hizo todo lo posible para evitarlo. Hablando solo, tratando de llamar la atención de Regulus y, tal como lo estaba haciendo en este momento, practicando su puntería. Uno de los aspectos primordiales de los duelos, y uno que le tomó años de entrenamiento dentro de la sala de los menesteres para dominarlo de verdad. Lo que solían ser ejercicios tediosos ahora eran relajantes. Incluso si él nunca sería capaz de usarlos de nuevo. El trozo de roca era pequeño, incluso pensar en él como un guijarro era demasiado grande para él. El peso y la sensación eran extraños, pero su objetivo era cierto. Le tomó un par de días de lanzar sin parar para que él agarrara su masa con consistencia. Al principio, lo hacía rebotar contra la pared opuesta y luego de regreso a su mano. Una vez que lo dominó, haciéndolo casi inconscientemente mientras bebía más de las botellas de Regulus e intercambiaba historias de guerra con él, pasó a hacerlo rebotar en dos paredes. Una tarea mucho más desafiante, pero que lo mantuvo cuerdo ya que pasaba la mayor parte de su tiempo solo. Pero incluso eso no fue suficiente para mantenerse fuera de su propia mente. El alcohol ayudó al principio, cada vez sabía mejor y volvía todo más borroso y tranquilo. Era un regalo, uno que Regulus se había llevado después de que Longbottom y su alegre banda de gilipollas propensos a las rabietas se colaran dentro y lo interrogaran. Malditos idiotas. Habían pasado casi 3 meses sin un episodio y 2 meses desde que destripó al cabrón. 2 meses sin que su sucia presencia contaminara el aire a su alrededor, pero Granger solo tuvo que abrir la boca, y fue como si nada hubiera pasado. Como si todavía fuera una amenaza, como si todavía estuviera vivo. Y el hecho de que estaba borracho solo amplificó el efecto del episodio. No se había quejado cuando Regulus le dijo a Creature que no debía volver a traer alcohol al piso de abajo. Desde ese día lo vio por el rabillo del ojo, sintió su presencia en la misma habitación mientras comenzaba a susurrar en su cabeza. La voz de Montague. Tan claro y tan real. Pero era una mentira, una manipulación de su mente, otro truco que le jugó la orden. No estaba aquí, no era real, mató al bastardo hace meses. Tal vez si seguía repitiéndolo, realmente lo creería.
La piedra rebotó en la segunda pared, solo para desviarse unos centímetros a la izquierda de su mano y volar entre los barrotes de la celda. Rebotó en el suelo un par de veces antes de detenerse fuera de su alcance. Harry suspiró, frotándose los ojos mientras su estómago rugía en señal de queja. Solo en 2 ocasiones había aceptado la comida que Moody o la mujer de la sesión de Luizengamot le habían ofrecido. Y aunque lidiar con el hambre había sido una constante durante su juventud, no fue una experiencia divertida. Y, sin embargo, no se atrevía a ceder ante ninguno de ellos, o incluso a pedírselo a Creature solo para que Regulus se regodeara. Un suave crujido de la puerta los sacó de sus cavilaciones. Su estómago se revolvió y se preguntó quién sería el próximo en bajar. Recibir a Lupin, Black, Moody y los Gryffindors no había sido preferible al silencio de la habitación. Cada uno vino con su propia necesidad de regañarlo por cualquier cosa, y aunque molesto y repugnante, también era inquietante. ¿Cuándo empezó a hacer tantos enemigos? Harry, querido, dijo una voz suave, vacilante, mientras una mujer regordeta, con el pelo rojo salvaje y una cara redonda, bajaba las escaleras con una bandeja que estaba llena de comida apta para la fiesta de un rey. Te traje un poco de cena en caso de que tengas hambre. Ella caminó lentamente y lo miró con grandes ojos marrones. No había miedo o piedad detrás de ellos, al menos no de lo que podía decir. Pero por su vida, no podía leer lo que era. No era amenazador, estaba tan seguro de eso como de quién era ella. No tengo hambre, espetó. Estoy seguro de que eso no es cierto. Por lo que me dice el señor Moody, no has comido en 4 días. ¿Cómo el hombre es tan descuidado al dejarte sin comida por tanto tiempo? No tengo idea. Pero lo haré. Ciertamente informando a Dumbledore de esa barbarie. Él lo derriba, pero se va cada vez que lo tiro al suelo. Harry dijo con frialdad. Esa comida se ve bien, como si tomara mucho tiempo hacerla. Guárdala para tus mocosos, la apreciarán más que el piso. La mujer le dedicó una sonrisa triste antes de conjurar un soporte para colocar la bandeja y una silla en la que se sentó. Voy a dejar la bandeja aquí en caso de que cambies de opinión, y cuando Dumbledore regrese le pediré que al menos cree una forma para que te comuniques con nosotros en caso de que necesites algo. Y permiso para ducharte, incluso. Si tiene que ser supervisado. Está claro que quieres estar solo, así que me iré en un segundo. Pero quería agradecerte antes de hacerlo. Harry parpadeó, las palabras lo desarmaron. ¿Agradéceme? El mes pasado, salvaste a mi Ron y Ginny cuando esos salvajes atacaron a tus hijos en las 3 escobas. Cuantificar el amor que una madre puede tener por sus hijos es imposible, no sé qué habría hecho si no lo hubieras hecho. Estuve allí para asegurarme de que estuvieran a salvo. Hubieras tenido otros 5 para ayudarte a llorar, dijo Harry con frialdad. En verdad, no sabía por qué me molestaba. Todo lo que obtuve de tus hijos después de ese día no fue más que burlas y acusaciones. Están asustados, dijo en voz baja. Puede que no lo digan, pero lo que hiciste ese día los asustó. Para ti tener tanto poder, tanta habilidad, y siempre pelear con ellos y sus amigos, solo tienen miedo de que algún día puedas romper y hacerles daño. Diles lo que les hiciste a esos atacantes. No tienen miedo. Harry se burló. Y es posible que haya estado peleando con ellos recientemente, pero me han odiado desde que me clasificaron en Slytherin. Incluso después de pasar todo el viaje en tren juntos, no lo pensaron 2 veces antes de dejarme con los lobos e insultarme. En cualquier oportunidad que tuvieran. Su rostro se retorció por el dolor y, por una vez, miró hacia abajo. Por eso, tendré que disculparme.
Siempre les advertí que no se relacionaran con ningún Slytherin, para evitarlos tanto como pudieran. Esas enseñanzas se convirtieron en odio hacia la casa misma antes de que me diera cuenta. ¿Y qué? Debido a que un sombrero viejo y chiflado no me puso de rojo y amarillo, ¿crees que deberíamos evitarnos a los Slytherin? No es la casa lo que importa, dijo, su voz adquiriendo un ligero matiz de contundencia. Son sus valores. La serpiente y el verde son aspectos superficiales, cosas que no importan fuera de las rivalidades de la casa en las que todos estamos tan involucrados durante nuestro tiempo en Hogwarts. Pero cuando alguien es clasificado en una casa que valora la autoconservación, la crueldad, ambición y determinación, esa es una mezcla peligrosa. Y cuando pasan todo su tiempo con personas con los mismos valores durante 7 años, los años más cruciales para el desarrollo de una persona, la mayoría resultará igual. ¿Y cómo lo sabes? Harry gruñó. Tú. Un Gryffindor. ¿Cómo presumirías saber algo sobre nosotros los Slytherin? Hufflepuff, en realidad, trató de sonreír, pero no pudo. Pero tienes razón, yo no era un Slytherin. Pero mi hermano sí lo era. ¿Su hermano? Ardley Prewett. Su voz estaba estrangulada, podía decir que cada palabra la lastimaba, pero siguió adelante. Era el joven más amable que jamás conocerías. Dulce y valiente, de mis 3 hermanos, solía pasar la mayor parte de mi tiempo con él. Pero él, era ambicioso. Siempre tan competitivo, tan motivado. Cosita astuta también. Para ser honesto, ninguno de nosotros se sorprendió cuando lo seleccionaron en Slytherin. ¿Y lo odiaste desde entonces? No, soltó una risa seca. Todo lo contrario, en realidad. No nos podría haber importado menos. Mamá incluso solía presumir de su chico Slytherin, el triunfador que era un poco embaucador. Todo era inocente en ese entonces, las casas no importaban, además los partidos de Quidditch. Pero a medida que empezamos a crecer, su ambición creció, y su astucia se convirtió en astucia y crueldad. Quería ser ministro algún día, habría hecho cualquier cosa para lograrlo. Entonces, comenzó a hacerse amigo de personas que mi madre y padre no estaban de acuerdo. Personas cuya familia tenía puntos de vista extremistas y conservadores sobre el asunto de los muggles y los magos. Él siempre afirmó que no eran sus verdaderos amigos, que solo estaba haciendo conexiones para su trabajo. Pero cuanto más comenzó a pasar tiempo con ellos, pudimos verlo cambiar lentamente, lentamente adoptaron más de sus puntos de vista sobre la guerra que se estaba gestando con la rebelión de los mortífagos. Nunca se unió a ellos ni los apoyó públicamente ni nada, pero comenzó a hablar en contra de las personas a cargo del ministerio, comenzó a decir que las opiniones de nuestra familia estaban equivocadas y se distanció de mis 2 hermanos cuando se unieron a la orden. Otra lágrima cayó de su ojo mientras olfateaba. Pero él era nuestro hermano, ¿sabes? Era familia. Y lo amamos y apreciamos hasta el final. Incluso sabiendo sobre el creciente disgusto de Ardley con la orden y lo que estaban haciendo, Fabián y Gideon les hicieron saber dónde se escondían. Después de que los mortífagos comenzaron a cazarlos personalmente. Querían usar un encantamiento Fidelius, pero requieren una gran cantidad de poder, uno que la mayoría de los magos no tienen, y solo se puede realizar una vez al año. Tanto Albus como Aberforth ya había colocado el amuleto durante ese año, y después del asunto de Regulus, mis hermanos deciden esconderse solos, no le dijeron a nadie de la orden dónde estaban, ni siquiera a Albus, solo a mí, a mi mamá, y a Ardley. 2 semanas después, Harry tragó saliva. Destellos de rojo y naranja asaltaron sus ojos cuando escuchó esos gritos de angustia.
Lo lamento. A los 3 días vino mi hermano llorando y disculpándose, pidiéndonos perdón. Pero después de lo que hizo, no pude perdonarlo. Mi madre no fue la misma después de eso, deprimida y ahogada por la pena, falleció. Lejos antes de su funeral. Su corazón se apagó, los curanderos nos dijeron que era por causas naturales, pero no había nada natural en ello. En menos de 3 semanas, las acciones de mi hermano me arrebataron a toda mi familia. Y después de eso, no he tenido la capacidad de interactuar con otra persona como él. Estar en esa casa lo cambió, lo retorció tanto que el niño agradable, dulce y feliz que solía ser era una persona completamente diferente. Mis 3 mayores eran viejos. Lo suficiente para recordar, mi hijo menor, nunca dejamos que lo olviden. Harry no dijo nada, su mente ni siquiera pudo encontrar algo que decir a eso. Una revelación tan profunda y vulnerable que no se lo pensó 2 veces para revelarla. No podía mirarla a los ojos, no podía decir que estaba equivocada después de todo lo que le pasó en su tiempo como Slytherin, todo lo que le hicieron los Slytherin. Con cuánto placer había tenido en humillar a Weasley y Longbottom solo porque estaba aburrido, porque estaba celoso, ¿podría siquiera decir que ella estaba equivocada? Si ese es el caso, entonces ¿por qué estás aquí? Dándome las gracias, de todas las personas. Porque salvaste la vida de mis hijos. Slytherin o no, eso habla más que las palabras para mí. Lo hiciste en una situación en la que cualquier verdadero Slytherin, uno cuyo único enfoque es él mismo, no habría hecho eso. Porque espero que, tal vez, me equivoque. Tal vez no todos tengan que convertirse en su casa. Ella se puso de pie, dándole una pequeña sonrisa antes de darse la vuelta y comenzar a subir. Señora Weasley, dijo finalmente, no queriendo que ella se fuera con su silencio. ¿Podrías pasarme la bandeja? La matriarca Weasley se giró y le dedicó una suave sonrisa. Por supuesto, prisión de Azkaban 22:35. Los gritos resonaron en el pasillo mientras el piso debajo de él temblaba. La prisión era de ellos, ya no había duda de eso. La mayoría de los guardias habían sido asesinados, sus cuerpos esparcidos por el suelo. Brujas y magos, todos ellos, incluso los pocos sangre sucia en sus filas. La mano derecha del Señor Oscuro, todavía era una pena derramar sangre mágica tan inútilmente. Pero como su padre siempre le había dicho, solo a través de una devoción y un sacrificio inquebrantables podemos cambiar el mundo. Y al final, el bien de muchos siempre pesará más que el bien de unos pocos. Había pasado 1,5 décadas desde que puso un pie en Azkaban, pero nunca olvidaría el abrumador sentimiento de desesperación que tenía la misma prisión. Y aunque los dementores se habían vuelto contra sus amos y el efecto había desaparecido de la torre, podía verlo a su alrededor. Las celdas, cada una llena de un alma torturada cuya vida nunca volvería a ser la misma. Su rostro demacrado. Ese cabello salvaje y calvo. La mirada demente de desesperación en sus ojos mientras sus cuerpos mugrientos y hambrientos se arrastraban por el suelo. Menos de una semana que pasó dentro de su celda en la prisión, apenas 5 días antes de que su madre viniera a rescatarlo. Él había estado completamente en contra de su plan al principio, mientras que ella era un partidario silencioso de su causa, nunca había hecho algo para traicionar a su padre. Ella lo había llamado salvar su vida, pero él no había hecho nada más que condenar la suya. Incluso si tenía menos de 15 días para irse de cualquier manera. No podía imaginar la angustia, la absoluta desesperanza de estar encerrado en este lugar por más de una semana, mucho menos varios años.
Incluso con solo 5 días, su magia tardó alrededor de 1 semana y media en recuperarse de los efectos del dementor. Y su mente, aunque no muy afectada por su experiencia, lo dejó con varias pesadillas. Algunos de los cuales todavía tenía incluso después de todo este tiempo. La mayoría de los hombres aquí, él no lo sabía. Azkaban es un fuerte elemento de disuasión para los delincuentes en ciernes, independientemente del delito, el castigo sigue siendo el mismo. Es solo el período de tiempo que se ve afectado. Muy pocos se habían ganado el infierno que ahora llamaban hogar, pero el resto, era un destino que no le desearía ni siquiera a sus peores enemigos. Fue a cada celda del pasillo, asegurándose de que no hubiera más guardias escondidos, mientras intentaba averiguar si alguno de sus hermanos y hermanas estaba encarcelado dentro de estas celdas. Una búsqueda larga y tediosa, que había sido infructuosa, ya que todas las personas con las que se había encontrado habían sido delincuentes menores y un puñado más cuyos delitos no habían sido tan benignos. Siempre había aborrecido la violencia sin sentido contra los de su propia especie. Era un rasgo que compartía con el Señor Oscuro. Desafortunadamente, no todos los mortífagos se unieron al movimiento para la misión detrás de él. Otros, incluso algunos dentro del Inner Circle, lo usaron como una excusa para correr desenfrenadamente y sembrar el caos. Siempre lo había odiado, los evitaba tanto como podía, e incluso la única vez que empleó a esos individuos y sus métodos, no había durado mucho antes de vomitar. Y aunque el Señor Oscuro no compartía las opiniones de estos pocos elegidos, les permitió hacer lo que quisieran por su lealtad. Uno por uno, desencadenó a los prisioneros y los ayudó a levantarse. Sigue a los demás, el Señor Oscuro se dirigirá a ti en breve. ¿El Señor Oscuro? El hombre, bajo y apenas logrando ponerse de pie, dijo en una neblina. Su cabello estaba grasiento, su ropa rota y su magia completamente agotada. Se parecía a los otros hombres, desgarrado desde lo más profundo, agotado tanto en cuerpo como en alma. Solo vete, dijo con fuerza, empujándolo fuera tan suavemente como pudo antes de que siguiera caminando hacia adelante. Oh, yo. Una voz cacareó locamente en la distancia antes de que se escuchara un fuerte golpe y una serie de murmullos silenciosos. Barty se detuvo, encantándose a sí mismo para moverse en silencio, corrió por el corredor mientras las voces comenzaban a hacerse más claras. Silencio, fenómeno. Un hombre siseó antes de otro puñetazo, más fuerte que el anterior, resonó por el pasillo, seguido de una risa loca. El gran lobo Baat ha venido a resoplar y desgarrar tus entrañas. Oh Darklo Ord. El cobarde se esconde aquí. Of. Una palabra más, de repente, el guardia fue interrumpido antes de que comenzara a jadear por aire. Barty corrió el resto del camino, las risas resonando en el pasillo, antes de encender la celda correspondiente. Allí estaba, un hombre pelirrojo con las muñecas encadenadas al techo y sus dos piernas estrangulando al guardia que intentaba liberarse. Antes de que pudiera hacer algo, hubo un fuerte crujido y el guardia cayó al suelo, sin vida. Nadie me llama bicho raro, dijo el hombre antes de soltar una risa baja, casi amenazadora. Barty se quedó inmóvil, sorprendido por la apariencia del hombre. Estaba tan en forma como cualquier hombre podría estarlo, su rostro se veía vivo y casi descuidado. Y aunque su ropa estaba un poco sucia y su cabello grasiento, sus ojos no mostraban signos de trauma o incluso la más mínima tristeza. En cambio, bailaron con alegría mientras lo miraba directamente a los ojos. ¿Qué vas a? Preguntó, apuntando su varita al hombre.
Antonin Dolov, a tu servicio. Me inclinaría, pero, sacudió sus cadenas y se encogió de hombros. Debo decir que me encanta la máscara. Un detalle notable, muy elegante. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para obtener la mía después de comprometerme con el señor oscuro, eh? Las máscaras no se reparten como si fueran ranas de chocolate, espetó Barty. Se ganan a través de la habilidad o el talento, algo que sin duda te falta. Aprendo rápido, sonrió Dolov. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Barty lo miró de arriba a abajo, manteniendo la distancia mientras luchaba por mantener el disgusto fuera de su voz. Poco más de un mes. Este es un lugar terriblemente espantoso, pero sabía que ustedes pronto se recuperarían. Era solo cuestión de tiempo. Eso es imposible. Es solo sentido común con un toque de deducción. Aunque puedo ver por qué lucharías con eso, se rió entre dientes. No puedes haber estado aquí más de un día. ¿Estás cuerdo? Dolov resopló. ¿Sano? Supongo que es la primera vez para todo. Pero sí, me he dado cuenta de que mis compañeros, no se han tomado bien Azkaban. No entiendo el trato con el lugar, sinceramente, es bastante aburrido. Pero todos constantemente gritando y lloriqueando, en realidad es molesto. Esto es imposible, mira, amigo, no tengo todo el día para desperdiciarlo compartiendo historias y respondiendo preguntas estúpidas. Entonces, si por favor me indicas la dirección del señor oscuro, entonces seguiré mi camino feliz. No te acercarás al señor oscuro, dijo con frialdad. ¿Y desde cuándo se convirtió en tu elección? Preguntó una voz fría y alta detrás de él, y Barty se tensó de inmediato. Mi señor, ¿por qué no está con los demás? Solo estaba, mi señor, Dolov sonrió ansiosamente, empujándolo y poniéndose de rodillas frente al señor oscuro. Solo soy un humilde servidor, uno cuyo único deseo desde que me enteré de tu regreso es ayudarte. Déjame ser tu arma, tu fiel seguidor, permíteme servirte de cualquier manera que necesites, y te ayudaré. Haz verdaderos estragos en tus enemigos. Los haré rogar por la muerte. El señor oscuro miró directamente a los ojos de Dolov, y el hombre no se inmutó. Su sonrisa no vaciló en lo más mínimo. Barty miró hacia otro lado y, a medida que el silencio seguía su curso, comenzó a ponerse nervioso. Te llamaré una vez que nos hayamos instalado en la torre, dijo finalmente el señor oscuro. Tendré una respuesta para ti entonces. Gracias, sonrió Dolov, inclinándose completamente hasta el suelo. Gracias mi señor. Llévatelo con los demás, Ares. El señor oscuro ordenó. Y regresa a mí de inmediato, creo que he encontrado dónde están reteniendo al resto de nuestros asociados.